Hola, estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase, a un nuevo video, una nueva cápsula donde hoy hablaremos ta 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 ta. Mientras abre mi presentación, espero que estén todos muy bien, junto a sus familias, que estén sanitos, que no haya enfermado nadie y nos vamos, ¿cierto?, a nuestra cápsula. Bueno, ya saben, soy el profesor Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a trabajar el libro de lenguaje Sendas 4. Ya es nuestro libro de comprensión lectora. Y recuerden que tienen que ir a la hoja antes de trabajar, ¿cierto? Es donde nos damos todas las indicaciones. Si no lo han hecho, lo hacen después de ver este video. Y luego, ¿cierto?, de ver esta cápsula, van a trabajar las páginas 40, 41, 42 y 43 del libro. Van a leer las preguntas que aparecen. Por supuesto que antes van a leer el cuento, el texto que se narra allí, y van a responder algunas preguntas relacionadas con el tema de hoy. ¿Ya? Y no, por supuesto que no te puedes olvidar de tu lectura, de tu fluidez lectora. Trabajo, ¿cierto?, para mejorar lo que es la rapidez en la lectura. Bien, el contenido de hoy, ¿ya?, es secuencia narrativa y problema, ¿cierto?, y final. Son las dos partes. En el inicio de un cuento, en el inicio de un texto narrativo, siempre está la descripción del ambiente y de los personajes, ¿verdad? Me dicen cómo es, el lugar donde está, ¿cierto? En qué momento está ocurriendo la historia. Pero vamos ahora a desarrollar las otras partes, el problema y el final. Vamos a cambiar un poco los conceptos de desarrollo y de final. Vamos a empezar ahora a hablar de inicio, problema o conflicto y final o desenlace, ¿ya? Para que lo sepan. Con la habilidad, vamos a trabajar esta vez con la habilidad de inferir. Esto ya lo habíamos visto, entonces solamente les voy a hacer un repaso, ¿cierto?, de lo que es inferir. Bien, recordemos que inferir es una habilidad, ¿ya?, que tenemos las personas, ¿cierto?, para descubrir cosas que están un poco escondidas. Yo me acuerdo que hace unas clases atrás les dije que inferir era esto: sacar conclusiones a partir de datos, situaciones o contextos, ¿ya? O sea, puedo extraer una información con las pistas que me dan, ¿cierto? Eh, Puedo ser capaz de conseguir esa información sin que me digan, ¿cierto?, la información de manera tan plasmada, tan explícita. De descubrir también, o inferir, ¿cierto?, es descubrir información que no aparece claramente en este texto. Yo me acuerdo que les di un ejemplo, les puse aquella vez a un niño que recibía como regalo, en una fiesta donde se apagaba una torta con unas velitas, ¿ya?, recibía una caja, ¿cierto?, con un regalo donde había algo que se movía adentro, ¿cierto?, y que hacía guau guau. Si se acuerdan de ese ejemplo, bueno, ahí ustedes hicieron una inferencia, ustedes descubrieron que era una mascota, ¿cierto?, que era un perro, ¿verdad? Y también les di otro ejemplo. Me acuerdo que también dijimos que inferir era identificar información, ideas o palabras de acuerdo al contexto, o sea, todo lo que está alrededor, ¿cierto?, de esa información que yo tengo que descubrir. Y me acuerdo también que en ese ejemplo yo les creé, ¿cierto?, una palabra, inventé una palabra que se llamaba Wimabú. ¿Ya? Esa palabra que usé, dije que era un Wimabú azul veloz y que, ¿cierto?, era muy estiloso, que andaba a gran velocidad por las calles, ¿ya?, y que nos habíamos encontrado después, ¿cierto?, con ese Wimabú, ¿ya?, pegado, ¿cierto?, en un semáforo porque no había respetado la velocidad. Y ahí ustedes inmediatamente también descubrieron que este Wimabú era un vehículo azul, veloz, ¿cierto? Eh, Supieron, ¿cierto?, que se trataba de eso, se trataba de este medio de transporte, ¿cierto?, que es un automóvil. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, inferir, descubrimos una información de acuerdo a las pistas que me están dando. No aparece claramente, pero yo soy capaz, ¿cierto?, de descubrir qué me están preguntando o qué quiero saber, ¿verdad? Bien. Ahora, vamos a recordar también lo que es un texto narrativo, porque si vamos a hablar de relatos narrativos, tenemos que recordar esto también. ¿Qué es un texto narrativo? Es cualquier texto que sea breve, ¿ya?, que relata hechos imaginarios protagonizados por personajes en un ambiente, el ambiente, ¿cierto?, incluye el espacio y el tiempo determinado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier texto narrativo, ¿cierto?, va a tener estas características, sobre todo en un inicio, ¿ya? En el inicio siempre va a aparecer la descripción del personaje, cómo es, ¿cierto?,
características físicas, ¿ya? O características psicológicas, ¿ya? Y el ambiente donde se da, y también describen un poco cómo es el ambiente. Podrían decirme también, eras una vez, o sea, no sabemos cuándo fue, en un tiempo indeterminado, o en la época victoriana, ¿cierto? Bueno, si estamos hablando, ¿cierto?, de la época de los castillos, o en la época medieval, donde también, ¿cierto?, hay mucho de caballeros andantes, ¿cierto?, de caballeros con armadura y toda esta cosa. Entonces, eso es un texto narrativo, ¿ya? Un texto que relata hechos imaginarios, ¿cierto?, que crea el autor y que está protagonizado por personajes con un ambiente determinado. Ahora, en todo texto narrativo, ¿ya? Siempre hay una secuencia a seguir. La secuencia a seguir es la clásica, ustedes ya lo saben, pero ahora sí le vamos a cambiar el nombre a algunas partes. El inicio lo vamos a dejar como inicio, ¿ya? Porque ¿ya? Es un inicio. Al desarrollo es donde le vamos a ir cambiando un poco el nombre, porque ustedes ya son más grandes, ya no están en tercero básico, están en cuarto y van a quinto. Entonces va a ser el problema o conflicto, ¿ya? Generalmente en las historias viene el inicio, como les decía, donde viene toda esta descripción, ¿cierto?, del ambiente y los personajes, y después viene el conflicto, el problema, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la problemática que me plantean ahí? Todo texto narrativo, llámese cuento, fábula, mito, leyenda, ¿cierto?, u otros, tiene como finalidad contar algo, ¿ya? Y ese contar algo, ¿cierto?, es el desarrollo de conflicto. Ya lo vamos a ver más adelante. Y la otra parte es el final o desenlace, ¿ya? Aquí yo te lo estoy apuntando con este puntero, ¿ya? Desenlace, ¿cierto?, significa cómo termina la historia, ¿ya? Vamos a ver que no todos los cuentos terminan igual. Por ejemplo, si estamos hablando de cuentos. Bien, en los textos narrativos, el problema y la solución están generalmente escondidos, y es ahí donde a mí me importa y me importó, ¿cierto?, aclararles acerca de inferir, del concepto inferir. Cuando yo estoy hablando, ¿cierto?, descubriendo información, en la historia, yo tengo que descubrir, tengo que, ¿cierto?, tratar de indagar la información implícita, la que está escondida, la implícita, ¿ya? Está escondida. Y vamos a decir que toda aquella información implícita es la que el autor no dice, no nos cuenta, ¿ya? Nosotros debemos descubrirla y entender, ¿ya?, qué es lo que me quieren contar de acuerdo a la información que sí me entrega, ¿ya? Es como el ejemplo, ¿cierto?, de este Wimabu que era azul. O sea, me contaron muchos datos, me cuentan muchos datos, pero no me dicen qué es. Bueno, les puse acá implícito, ¿cierto? El significado ya lo habíamos visto en unas diapositivas en clases anteriores, pero de todas maneras me interesa que lo recuerden, ¿ya? Es toda aquella información que está incluida en algo sin que se diga o se especifique. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿cierto?, que eh, toda, toda la información que yo tengo que extraer no me la van a decir directamente, la tengo que descubrir, ¿ya? Así es que sabemos ya, generalmente ¿ya?, los problemas, ¿ya?, o los conflictos de estos textos narrativos están escondidos. No me dicen el problema de esta historia es esto, ¿ya?, sino que soy yo el que, de acuerdo a cómo me van contando la historia, voy descubriendo, el autor quiso ya plasmar en esta historia esta problemática, ya, para que ustedes lo sepan. Bien, como ya tenemos clarito que es el inicio, porque hemos hablado en las otras clases mucho acerca, ¿cierto?, de la descripción, de las características de los personajes, de cómo es el lugar o el ambiente, ya lo habíamos visto en un video anterior. Ahora nos vamos a la segunda parte de esta secuencia narrativa. Inicio, problema, desenlace. Vamos a hablar del problema. Y vamos a decir que el problema, en una narración, ¿ya?, es una complicación, es un conflicto, es un problema, una dificultad. Su nombre ya lo dice, un problema, ¿cierto?, que el narrador, ¿cierto?, o el autor en este caso, plasma en su historia para dejarnos algo, para hacernos pensar un poquito, ¿cierto? Ahora, vamos a decir, y de una forma muy simple, el problema es ese conflicto que rompe la tranquilidad de la historia. Porque todos los cuentos parten como muy bonitos, o casi todos, parten como muy bonitos, pero el problema es como viene, ¿cierto? Si uno lo dijese de manera muy coloquial, muy familiar, es como el golpe, ¿verdad?
está todo esto bonito, estos paisajes preciosos, estos personajes muy buenos, ¿cierto? Y de repente aparece algo que ¡pum! ¿Ya? Y me descoloca en la historia. Ese es el problema. ¿Ya? Es entonces, ¿cierto? Aquí el motivo que rompe el orden y la tranquilidad de la historia. ¿Ya? Es el motivo principal del por qué se cuenta esa historia. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, les puse acá esta imagen, que es del el soldadito de plomo. Este soldadito, ¿cierto?, de plomo, se enamora de una bailarina, él siendo un juguete de madera, ¿verdad? Que en ese entonces, ¿cierto?, eran de plomo porque, bueno, se hacían con ese material. Y le llamaban de plomo también porque usaban armas. Ahora, la solución. La solución es la parte final. Ustedes lo conocen como final, ¿ya? O desenlace. Pero nosotros le vamos a llamar ahora desenlace o solución. ¿Y qué es la solución o el desenlace? ¿Ya? Es el momento en el que el problema se resuelve. Cuando ustedes tienen un gran problema, ¿cierto?, en la historia, vamos descubriendo, ¿cierto?, de qué se trataba, por qué nos están contando esta historia, y vamos descubriendo que la solución es cuando ya se empieza a ver luz, se empieza ya a resolver el conflicto. ¿Hay soluciones todas felices? No. Hay soluciones, ¿cierto?, que son bastante tristes. Me acuerdo de un cuento que a mí me impactó mucho, que se llama La vendedora de fósforos, que es de una niña, ¿cierto?, muy pobre, que vive en la calle, que vive, ¿cierto?, de la caridad de la gente, en una época muy dura, ¿cierto?, en la Europa antigua, donde no existía ni electricidad, ni calefacción, y la gente se abrigaba, los que tenían posibilidad, ¿cierto?, compraban leñas y se abrigaban con leña en sus chimeneas, prendían sus chimeneas, y esta niña era una vendedora de fósforos, ¿cierto?, que se calentaba con los fosforitos, ¿ya? El problema habría sido cierto que esta niña no tenía las condiciones para vivir, ¿ya? Vivía muy mal, estaba muy mal alimentada, ¿cierto? Era una historia bien triste. La solución, que en este caso fue bien triste también, es que cierto ella va quemando uno de los fosforitos, uno tras otro, y cuando ya la última caja que no vendió, y cierto que le quedó a ella para entibiarse, porque era una noche de frío y de nieve, se le apaga el último fósforo, la niña muere y se va al cielo. Y uno dirá, ¿qué cuento es ese? Bueno, eran los cuentos de aquella época. Y en este caso la solución no es feliz, ¿ya? La solución es triste. No así, por ejemplo, con el caso que les puse acá, ¿ya?, de Hansel y Gretel. Estos papás muy amorosos, muy tiernos, se dan cuenta de que tienen un gran conflicto. El conflicto, el problema, la problemática, esto que rompe la historia, es que estos papás no tienen para alimentarlos y los van a dejar a un bosque para que a su suerte resuelvan, ¿cierto?, si sobreviven o no. Una historia también muy fuerte, ¿ya? Yo creo que ningún papá de ustedes los dejaría en el campo, ¿cierto?, para que se viviesen, ¿cierto?, situaciones, ¿ya?, de peligro. Bueno, estos papás lo deciden, ¿cierto? Se los llevan, los hacen dormir al lado de una fogata y el calorcito los hace, ¿cierto?, quedar en el sueño, y ellos se van, los dejan, porque no tenían cómo alimentarlos, ¿ya?, para ver si es que alguna mano amiga los ayudaba. Bueno, cuento corto y resumiéndolo, yo sé que ustedes lo han leído, y si no lo han leído los invito a hacerlo, ¿ya? Esta niña, ¿cierto?, con este niño, Hansel y Gretel, ¿ya?, llegan de vuelta, o sea, aquí les puse, ¿cierto?, la imagen feliz cuando los niños llegan de vuelta y con alimentos más encima, ¿ya?, porque fueron ayudados ahí en la historia cuenta, ¿cierto? Bueno, no les quiero contar porque la idea es que si no la han leído, que lo lean. Es un cuento cortito, muy entretenido. Y llegan, ¿cierto?, por haber jugado con unas miguitas de pan, ya, haber marcado el camino, pueden regresar a su casa, ¿no? O sea, es bien interesante la historia de Hansel y Gretel. La solución en este caso es una solución, ¿cierto?, feliz, un desenlace feliz, ¿ya? Y ya sabemos entonces, ¿cierto?, que es la solución o desenlace es el momento en el que el problema se resuelve y que pueden haber soluciones felices o, ¿cierto?, desenlaces que a lo mejor no lo son todos. Como les decía en el caso anterior de la niña que vendía los fósforos, la vendedora de fósforos. Finalmente lo hacen bonito, ¿cierto?, también la historia, como que ella sube al cielo y está con Dios, pero en el fondo que una niña muera, ¿cierto?, por falta de hambre, perdón, por falta de alimentos, ¿ya?, con la situación de hambre y por falta, ¿cierto?, de abrigo, es bastante triste. Pero eran los cuentos que se escribían antes y bueno, son unos clásicos de historia. Hoy en día hay unos, por supuesto, que son mucho más felices. El patito feo, ya,
Aquí el gran escritor Hans Christian Andersen nos cuenta la historia de un patito, ¿cierto? Lo describen, ¿cierto? Que era chiquitito, qué sé yo, pero que era feo porque era gris, porque no era igual que los demás. Eso es en el inicio. En el problema o conflicto tiene muchas molestias, porque hoy en día le llamaríamos bullying, cosa que es bastante fea también, ¿verdad? Pero estos otros patitos que se suponen eran sus hermanos, ya lo molestaban, ya lo bromeaban mucho y lo afligían, lo agobiaban, porque tenía cierto este color gris, feo. El desenlace o la solución es que este cuento ya termina dándonos a saber que era un cisne, nunca fue un pato, fue un cisne. Y por lo tanto ahí la solución, ¿cierto?, termina también en buenos términos. El gigante egoísta, su nombre lo dice, del gran escritor Oscar Wilde también. ¿Ya? Su título lo dice, egoísta. Este gigante que tenía una gran casa, ¿cierto? Vivía en una gran casa con un jardín enorme, muchos árboles frutales, que impedía que los niños fuesen a jugar. Cuando los niños jugaban, él los salía ya a despedir. No los quería en su bar, no los quería en su parque. Bueno, descubrió que cuando los niños ya no fueron a jugar, empezó a caer la nieve, ya empezaron a caerse las hojas, empezó también, ¿cierto? Ya no llegaban los pájaros a cantar, y él empezó a estar solo. Y se dio cuenta, ¿cierto?, que el molestar a otros no ayudaba mucho. ¿Ya? El problema ahí sería, ¿cierto?, el egoísmo de este gigante, que en el fondo está representando el egoísmo de todas las personas, ¿verdad? Ese es el conflicto. Y que eh, se da cuenta, ¿cierto?, y recapacita un poco, y empiezas a darse cuenta de que el afecto de las personas es muy necesario, y la alegría de los niños, ¿cierto?, de que estuviesen en su parque, también, y extrañaba eso. Se arrepiente, se disculpa con ellos, ¿ya? Una vez que estaba muy triste, y los niños empiezan a volver a su parque y empiezan nuevamente, ¿cierto?, a llegar, llega la primavera, llegan los frutos con la primavera, ¿cierto? Llega esa brisa cálida, los pajaritos empiezan a cantar, todo eso es, de todo eso, ¿cierto?, trata el gigante egoísta. Problemática, una persona muy egoísta. En este caso, ¿cierto? No es una persona, es un gigante, ¿no? Es un ser mitológico, pero sí está atribuido, ¿cierto?, a las personas que son muy egoístas. Solución del problema, que se recapacita, se da cuenta, ¿cierto?, que es posible mejorar su relación con estos niños y empieza todo a darse en buenos términos. ¿Ya? Ahora, en el manos a la obra. Les pido que vayan a la ficha de contenido número 1, secuencia narrativa. ¿Ya? La van a leer, no es necesario imprimirla, la pueden leer incluso el material mismo. Si quieren la imprimen y la pegan, si no, no hay ningún problema en que no lo hagan. ¿Ya? Sacan solamente las ideas importantes y copian el recuadro que está abajo, ¿ya? Que dice inicio, secuencia, ¿cierto? Desarrollo o problema o conflicto, y el final que ahora le vamos a llamar el desenlace. Luego vas a trabajar las páginas 40, 41, 42 y 43, donde viene una historia y unas preguntas respecto de eso, y por supuesto está relacionado al problema, ¿ya? Y a la resolución de ese problema, ¿ya? El conflicto y la solución del conflicto. Recuerda leer el recuadro destacado en nuestro libro siempre. Todo tema, ¿cierto?, que estamos trabajando durante cada clase viene arriba destacado, ¿cierto?, para que tú lo tengas presente. Y finalmente, responder las preguntas, ya no olvidar, ¿cierto?, que es importante trabajar la habilidad inferior. En este texto que van a encontrar en el libro, en estas páginas, no viene tan claro y ustedes van a tener que inferir, van a tener que descubrir cuál es el problema y la solución, ¿cierto?, a ese problema. ¿Ya? Nos vamos ahora a las indicaciones finales. Recuerda que puedes usar y trabajar en tu cuaderno rojo algunas ideas importantes. ¿Ya? Imprime, ¿cierto?, solo la fluidez lectora. Si tú quieres la otra, sí, no hay problema, pero la fluidez lectora se tiene que imprimir porque tienes que leer, ¿ya? Para saber cuántas palabras. Y eso es lo que revisamos cuando volvamos a clase, si Dios quiere, pronto. Trabajar también, ¿cierto?, con respuesta completa y letra legible en tu libro. Es súper importante para que podamos leer después bien eso. Y a ti mismo te sirve, ¿cierto?, para que cuando te corrijan en casa, o si yo te pido esa página, tú debas, ¿cierto?, mostrarla y se lea y se entienda. Cualquier duda que tengas, ya lo sabes,
a alguien que tengas cerca o a nosotros que estamos dispuestos para ayudarte. Espero que estén muy bien, espero que tengan, ¿cierto?, un lindo día y bueno, que puedan trabajar tal cual les hemos invitado a hacer. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos estamos viendo y bueno, hasta la próxima clase.